Hola, hola, por acá María Laura Montes y Daniel Lander, para darles todas las informaciones acerca del cineforo Juan Pablo el Grande, un papa para la historia, realizado el día de ayer en el auditorio principal de la Universidad Monte Ávila. Juan Pablo II fue un papa católico de origen polaco, considerado uno de los más influyentes en la historia. Su papado tuvo un gran impacto en la transformación de la Iglesia y abordó temas como la unidad de Europa, la influencia del catolicismo en la cultura, el papel de la Iglesia en la pobreza y la justicia social. Acerca de esto y mucho más estaremos profundizando con nuestros entrevistados el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Este es un tema bastante importante tanto para la Universidad Monte Ávila como para la Embajada de Polonia y nos encantaría saber primero de qué manera ayudó Juan Pablo II con las crisis sociales del siglo XX y qué enseñanza nos dejó. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí este día y compartir con su magnificencia este homenaje a Juan Pablo II, un poquito de pensamiento y los vínculos con universidades en general. Yo creo que no solamente al siglo XX fue una figura fundamental, como ya mencioné en mi pequeña ponencia, sin Juan Pablo II no fue posible estos cambios y estuvieron cambios sociales en Europa, en el pensamiento, especialmente en Europa central o como lo llamamos oriental. Sabemos muy bien que tenía una experiencia laboral, fue un obrero, ¿no?, común y corriente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces no fueron unas dedicaciones intelectuales, sino su propia experiencia lo palpaba, lo sentía, ¿no? Entonces, Claro. eso ayudó mucho para llegar bien a corazones y al méritum de este tipo de problemas. Y estos cambios estructurales y sociales en Europa Central y luego en otras partes del mundo llegaron gracias a Juan Pablo II. Yo creo que él valoró mucho hombre como persona, valoró mucho mujer, pero también las funciones en sociedades, como un trabajador, como la ama de casa, ¿no?, como figura de la mujer, como persona que está uniendo y manteniendo la familia, que es un modelo un poco tradicional en Polonia, o era en estos tiempos, pero que tenía un papel muy, muy importante. Sí, yo suscribo todas las palabras del embajador y quizá podríamos añadir que la historia la escriben los hombres y Juan Pablo II fue un gran hombre. Y también se ha dicho que Jesucristo es el Señor de la historia, el principio y el final, pero Jesucristo se vale de los hombres. Y duda cabe que Juan Pablo II fue un gran instrumento en las manos del Señor para moldear sus tiempos. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría preguntarle cómo creen que influyó el pensamiento de Juan Pablo en la modernización de la Iglesia. Bueno, que duda cabe, como dice el documental, Juan Pablo II fue el Papa del Concilio Vaticano II, un poco para entender la importancia de esta reunión de todos los obispos del mundo. Habían pasado muchos años antes que eso ocurriera, y ese concilio fue hacer ver la importancia que la Iglesia tenía que abrirse al mundo, tenía que dialogar con la sociedad contemporánea, porque tenía mucho que darle y también mucho que recibir. Y Juan Pablo II, durante su pontificado, lo que trató de hacer fue poner precisamente en práctica ese concilio. Lo podemos ver en varios niveles, ¿no? Y eso es para una disputa de horas o semanas. Si lo vemos, que los cambios drásticos en el pensamiento de la Iglesia, el diálogo con otras religiones, el papel de la gente común y corriente en la Iglesia, otra vez, mujer en la Iglesia, eso fue algo muy moderno, aunque si lo vemos desde ojos de hoy, que el mundo se desarrolló tanto, vemos quizás como un conservador, pero tenemos que regresar esos 40 años detrás y estos cambios fueron como casi revolucionarios. Ahora sí, para terminar, muchísimas gracias por su tiempo. Nos gustaría saber qué rescatan del poder comunicativo de Juan Pablo
tanto como rector de la universidad y como también embajador encargado de negocios de la Embajada de Polonia. Bien, Juan Pablo II, como dije en mis palabras, fue un gran comunicador, no solamente porque tenía mucho que decir, lo decía muy bien, sino que también fue un hombre que logró conectar con las distintas audiencias que tenía y sobre todo, y creo que es lo que hay que rescatar, y era el homenaje hoy, Juan Pablo II a la juventud. Sí, como su experiencia de juventud como un actor, sabía comunicarse bien con la gente y yo creo que eso fue único, que aunque tenía multitudes, millones de personas, podría ver una persona así, una persona y no en estas multitudes. Las palabras de Juan Pablo II llegaban directamente a tu corazón. Y eso fue un gran don que tenía Juan Pablo II de mi punto de vista. El Papa Juan Pablo II representa un gran orgullo nacional para el pueblo de Polonia, debido a que él es originario de ahí. Asimismo, él representa el primer papa polaco y el primer papa no italiano en más de 4 siglos. La obra más importante de Juan Pablo II fue la promulgación del catecismo en la Iglesia Católica. La promulgación del catecismo fue un acontecimiento importante en la Iglesia y en su historia, ya que este documento ha sido un recurso muy valioso para los católicos de todo el mundo, y esto ha contribuido a la difusión de la doctrina católica. En el presente, la Iglesia Católica extraña a Juan Pablo II debido a su confianza en la fe y también su poder de llegar a las nuevas generaciones. También lo extrañan debido a su confianza y devoción en la Virgen María. Sin duda, la vida y obra de Juan Pablo II movieron y modernizaron al mundo, pero sobre todo a la Iglesia Católica. Su manera de pensar, su sensatez a la hora de hablar y capacidad de mediar los conflictos más importantes de Europa fueron complementos clave en su gestión como cabeza del Vaticano.